Curvas en el espacio y sus tangentes prácticas. Continuando con el tema anterior, que era curvas en el espacio y sus tangentes, vamos ahora a hacer lo que es la práctica de las curvas en el espacio y sus tangentes, con la finalidad de que podamos estar aplicando lo que es la teoría de las matemáticas discretas, de lo que es cálculo 3, en precisamente el desarrollo de aplicaciones en programación, en este caso programación Python. Comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. Curvas en el espacio y sus tangentes como práctica. Este tema pertenece a la asignatura de Cálculo 3 de Ingeniería en Computación, presentado por un servidor, Gerardo Rafael Valencia, y como siempre estará publicado en el canal de YouTube Videoteca Valencia. La referencia que se hace del canal con formato APA, de acuerdo al análisis de estructuras de formato, es Valencia GR 2025, por eso es que se los pongo de esa manera. Bienvenidos al análisis del movimiento en 3D. Estimados estudiantes de Ingeniería en Computación, hasta ahora hemos explorado el movimiento de 2 dimensiones, pero el mundo real y, más importante, el mundo digital que construyen son inherentemente tridimensionales. Toda la estructura, vamos a decir, que nosotros conocemos en el mundo corresponde precisamente a un mundo tridimensional. Hoy nos adentraremos en el fascinante concepto de las curvas en el espacio y cómo describir su dirección instantánea a través de sus vectores, ¿sí?, tangentes. Sabemos que el vector tangente en un punto específico de la curva pues nos va a dar precisamente esa dirección en el punto específico del instante en el que se analiza. Esta comprensión es fundamental para el desarrollo de gráficos 3D, simulaciones físicas, robótica y mucho más. Prepárense entonces para una sesión donde la teoría se encuentra con la aplicación práctica a través de la programación. Ya saben que todo esto, incluso la programación, está publicado en el canal Videoteca Valencia. Las curvas 3D, la esencia de la representación espacial. El cálculo 3, las curvas en el espacio son el punto de partida para entender el cálculo diferencial e integral en múltiples dimensiones. Para la ingeniería en computación, su dominio es indispensable en primera instancia, vamos a decir, los gráficos por computadora, ¿sí?,
y obviamente la animación. Además, la creación de trayectorias de cámaras, splines para animar personajes y modelado de objetos curvos. Como podrán imaginarse, entonces aquí lo que es la realidad virtual, la realidad aumentada, los videojuegos, pues tendrán mucho que ver con este tipo de análisis. La robótica es la planificación de rutas para brazos robóticos y vehículos autónomos, donde el movimiento sigue trayectorias complejas en 3D. El diseño asistido por computadora, conocido como CAD, nos da la definición precisa de superficies y componentes curvos. Esto fue publicado por Everly DH en el 2004, por Foley, GD y colaboradores en 1996, y también está publicado en el canal Videoteca Valencia. Las curvas 3D, la esencia de la representación espacial. Las simulaciones físicas, el modelado de la trayectoria de proyectiles, partículas o fluidos en un entorno tridimensional. Para la realidad virtual y realidad aumentada, la interacción y navegación en entornos virtuales inmersivos nos lleva a comprender las curvas en el espacio y nos permite describir y manipular la geometría y el movimiento de manera precisa en aplicaciones computacionales. Publicado también por Everly DH en el 2004, por Foley y GD y colaboradores en 1996. Y vuelvo a insistir, tanto análisis de realidad virtual, realidad aumentada y simulaciones físicas están publicadas también en el canal de YouTube Videoteca Valencia. Con respecto a lo que es la descripción de las trayectorias y la función vectorial. Una curva en el espacio puede ser descrita por una función vectorial. Esa función vectorial, que podemos representarla como RT, va a tener componentes en X, en Y y en Z. Normalmente con respecto a una variable independiente, en este caso el tiempo, T. Esto sería, por ejemplo, para el componente de X, XTY, que sería el componente vectorial para X, YTJ para el componente vectorial para Y, ZTK el componente vectorial para Z. Las tres dimensiones que normalmente manejamos para la representación 3D. Donde T es un parámetro, comúnmente el tiempo. XT, YT y ZT son funciones escalares que describen coordenadas en X, en Y y en Z de un punto en la curva en función de T. A medida que T varía, el punto XT, YT, ZT traza una curva en el espacio tridimensional. Cada valor de T corresponde a un único punto de la curva, de tal manera que la sucesión de puntos por la variación en T forma la curva en el espacio tridimensional. Ejemplo común, una hélice donde T, donde RT, va a estar representada por una función coseno de T para empezar a formar la variación sinusoidal que va a formar una elíptica. Y estaría representada por el seno de T y Z estaría representada simplemente por el desplazamiento
con respecto a la función de t. Describe entonces un movimiento circular que asciende, ¿sí?, en z obviamente, de la manera que RT es igual al componente en x de t, el componente y de t y el componente z de t, que estaría representado x de t como coseno de t, y de t como seno de t, y z, el desplazamiento vertical en t. Del punto a la velocidad instantánea, ya que tenemos esa hélice que se va a ir formando, el vector RT no solo nos da la posición de un punto en la curva, sino que su derivada con respecto al parámetro t precisamente nos proporciona información crucial sobre la velocidad del cambio de esa posición. El vector posición RT apunta desde el origen hasta el punto específico del valor de t. Obviamente el punto representado por xt, yt, zt en la curva en un instante específico y determinado. La derivada de la función vectorial R't igual a x't, y't, z't representa el vector velocidad instantánea de la partícula que se mueve a lo largo de toda la curva. La magnitud R't es la rapidez y esto está representado por el valor absoluto de R't. Y su dirección es la dirección del movimiento en ese instante. Así, este vector R't es tangente a la curva en el punto RT, indicando la dirección del movimiento. R't entonces se representa como el componente de la derivada en x con respecto a t, la derivada en y con respecto a t y la derivada en z con respecto a t, teniendo que la derivada en x con respecto a t se transforma en menos seno de t porque anteriormente era el coseno de t. La derivada de y con respecto a t se transforma en el coseno de t porque anteriormente era el seno de t. La derivada del coseno es el menos seno, la derivada del seno es el coseno. Y la derivada de una función constante como sería t nos lleva precisamente a 1. Simplemente la derivada de t. Y como t es una variable independiente, valor numérico, se transforma en una derivada simple 1. La dirección del movimiento, el vector tangente. Cuando hablamos del vector tangente a una curva en un punto, nos referimos al vector que indica la dirección hacia donde se dirige la curva en ese preciso instante. Formalmente, el vector tangente a una curva RT en un punto P correspondiente al valor t0, por ejemplo, es R'T0 y siempre y cuando R'T0 sea diferente de 0. ¿Por qué tiene que ser diferente de 0? Porque si fuera 0 quiere decir que es un valor constante y la derivada de una constante se hace 0. Este vector es fundamental porque describe la orientación local de la curva. En aplicaciones de computación gráfica, el vector tangente es utilizado para calcular la orientación de objetos que se mueven a lo largo de una trayectoria o para generar superficies suaves. Sabiendo que el vector tangente en T0 es igual a R'T0, o sea, el valor inicial de un punto que se va a mover a través de una trayectoria. Valor inicial de un punto.
Normalizando la dirección, el vector unitario tangente. A menudo no solo nos interesa la dirección del vector tangente, sino también un vector que solo indique esa dirección sin importar su magnitud. Aquí entra el vector unitario tangente. Se obtiene normalizando el vector tangente R'T, es decir, dividiendo por su propia magnitud o rapidez. T de t es igual a la rapidez y entonces T de t es igual a R'T entre el valor absoluto de R'T. Esto nos daría precisamente el vector tangente unitario normalizado. La magnitud de T de t es siempre 1. Por eso se conoce como vector unitario. El vector unitario tangente es crucial en geometría diferencial, robótica y gráficos por computadora para definir sistemas de coordenadas locales a lo largo de una curva, lo que facilita cálculos de curvatura, torsión y orientación de objetos en movimiento. Así, T de t es igual a R'T sobre el valor absoluto de R'T. Y esto va a ser igual a R'T sobre esta magnitud, se calcula como la raíz cuadrada de x'T cuadrada más y'T cuadrada más z'T cuadrada, componente en x al cuadrado de la derivada, componente en y de la derivada de y al cuadrado y el componente de la derivada de z al cuadrado para calcular esta magnitud. Al dividirlo, entonces tenemos el vector unitario. Vamos ahora a utilizar a Python para hacer una representación gráfica de todo esto que hemos estado platicando. Python, tu aliado en el cálculo multivariable. ¿Por qué se dice que es multivariable? Porque ya no estamos hablando nada más de dos dimensiones x, y, sino no es un análisis bidimensional, sino que ya estamos yéndonos al campo del análisis tridimensional y se conoce entonces como multivariable. Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y multiparadigma, que se ha consolidado como una herramienta indispensable en el ámbito científico y de ingeniería. Para cálculo 3, Python ofrece ventajas significativas. Primero, una sintaxis clara y lectura sencilla. Facilita la traducción de conceptos matemáticos a código. Segundo, es un ecosistema científico robusto. Cuenta con librerías potentes como NumPy, que sería, vamos a decir, la librería numérica de Python, para operaciones numéricas y Matplotlib para visualizaciones de datos, incluso de análisis multivariable. La versatilidad. Es utilizado en el campo como inteligencia artificial, machine learning, ciencia de datos, simulación, robótica y desarrollo web, brindando entonces habilidades transferibles. La comunidad de Python es una comunidad activa, gran soporte y recursos disponibles. Vamos a utilizar entonces Python para visualizar curvas, calcular derivadas y tangentes y simular movimientos, lo que enriquecerá precisamente la comprensión de los conceptos teóricos. Esto fue publicado por Python Software Foundation en el 2025.
También por ahí está publicado en la parte del curso de Python que se está desarrollando en Videoteca Valencia. Las herramientas clave, NumPy y Matplotlib. NumPy, el Numerical Python, es la base para la computación numérica en Python. Proporciona objetos de arreglo n-de-array multidimensionales de alto rendimiento y herramientas para trabajar con ellos. Permite realizar operaciones matemáticas complejas como vectores y matrices de manera eficiente, lo cual es vital para el cálculo vectorial. También tenemos el Matplotlib, que es una librería de graficación para crear visualizaciones estáticas, animadas e interactivas en Python. Es indispensable para visualizar curvas en 2D y también en 3D. Vectores, campos vectoriales y resultados de simulaciones, transformando datos numéricos en información gráfica comprensible. Estas librerías simplifican la implementación de los conceptos de cálculo 3 y nos permite ver de forma clara los resultados. Esto fue publicado por Hunter G.D. en el 2007, Oliphant T.E. en el 2006 y está publicado también en el curso de Python de Videoteca Valencia. El ejercicio práctico, visualizando y calculando el tangente de una hélice. Entonces, lo primero es que vamos a crear una hélice en el espacio tridimensional. Consideramos entonces una hélice, en este caso va a ser una hélice cónica, descrita por una función vectorial del tipo RT, T cos T, el componente X, T sin T, componente Y, y T, componente Z. Nuestro objetivo será entonces definir esta función vectorial en Python. Calcular el vector tangente R'(T) analíticamente y obtener su valor en T igual a 2pi. Un punto específico. O sea, cuando termine el 2pi, nos va a dar ese punto y la tangente correspondiente a ese punto por la derivada que se está calculando. Calcular el vector tangente únicamente en t igual a 2pi utilizando una aproximación por diferencial finita. Normalizar el vector tangente obtenido analíticamente para obtener el vector unitario tangente t. Visualizar la curva en 3D utilizando Matplotlib y graficar el vector tangente y opcionalmente el vector unitario tangente en t igual a 2pi para observar su dirección. Esta es una práctica publicada por Stewart J. en el 2016 y también está publicado en GeoGebra y en Python en Videoteca Valencia. La ruta de implementación de la teoría al código. Para abordar nuestro ejercicio seguiremos estos pasos lógicos en nuestro código Python. Primero tenemos que importar las librerías NumPy para operaciones matemáticas y Matplotlib para la graficación. Definir la curva, crear una función Python que represente la curva RT. Calcular la derivada analítica
escribir una función que devuelva la derivada R'T, publicado en Videoteca Valencia. La ruta de implementación de la teoría al código. Bueno, después calcular la derivada numérica, implementar una aproximación para R'T usando un pequeño diferencial de t. Normalizar, usar la operación de NumPy para dividir el vector tangente por su magnitud, para poder sacar el vector unitario. Y generar los puntos para la curva, crear un rango de t y calcular los puntos x, y, z correspondientes. Visualizar y configurar una figura 3D y dibujar la curva en el punto específico y el vector tangente. Esto está publicado en Videoteca Valencia. Bueno, para el ejercicio de aplicación en cálculo 3, importar las librerías necesarias, esta es la primera parte, nos lleva precisamente en este ejercicio de aplicación de cálculo 3 de visualización y cálculo de vectores tangentes en curva 3D, correspondiente al tema 1.4, en este caso es la presentación 1.4.1, curvas en el espacio y sus tangentes, y en este caso es la práctica. Vamos a importar las librerías necesarias. NumPy es fundamental para las operaciones numéricas eficientes con arreglos, vectores, matrices. Lo usaremos para definir puntos en el espacio, realizar cálculos vectoriales y funciones trigonométricas. Esto es import NumPy as NP. Estamos importando la librería y asignándolo a un objeto llamado NP que podremos utilizar más adelante. Matplotlib Pyplot es la interfaz principal para crear gráficos en Python. Lo usaremos para plotear, para generar, vamos a decir, la imagen, la curva y los vectores. Import myplot.pyplot como PLT. Este es el objeto que vamos a estar usando para hacer esta graficación. MPL toolkit.mplot3d es necesario para la proyección 3D dentro del Matplotlib. Es parte de la librería, permitiendo crear gráficos tridimensionales. Esto es desde, from mpl toolkit.mpl myplot3d import axes 3d, para generar los tres ejes X, Y, Z. La definición de la función vectorial RT. Enseguida, después de haber importado las librerías, viene la parte 1, que es la definición de las curvas o de la curva paramétrica y su vector tangente analítico. Entonces, lo primero en este paso 2 es de la definición de la función vectorial RT. Esta función representa nuestra curva en el espacio tridimensional. Para este ejercicio usamos una hélice cónica con la función RT, t por coseno de t, t por el seno de t y el t. Esta es la función en x, esta es la función en y y esta es la función en z. Donde t es el parámetro, generalmente el tiempo. La función toma un valor de t y devuelve un arreglo NumPy con las coordenadas x, y, z del punto en la curva. Así, la función nos lleva a r de t en t para x igual a t por np punto coseno de t,
y igual a t por np punto seno de t, y z igual a t, que podemos ver que es esta función idéntica. Y z igual a t, y nos va a devolver r.array, o sea, el arreglo de las coordenadas x, y, z. Muy bien. Posterior a esto viene la parte 3. ¿Sí? Seguimos en lo que es la definición de la derivada de la función vectorial ahora para el cálculo de la tangente. Entonces, en este paso 3 nos lleva a la definición de la derivada de la función vectorial r' analítica. La derivada de rt con respecto a t nos da el vector velocidad instantánea que es tangente a la curva. Para rt igual a t coseno de t, t seno de t y t, que sería el componente en x, en y y en z, sus derivadas parciales son dx en dt igual a coseno de t menos t seno de t, usando la regla del producto para la derivada t de t coseno de t. dy en dt es igual al seno de t más t coseno de t, también usando la regla del producto para la derivada t por seno de t. Dz en dt es igual a 1 porque simplemente es el valor de t, está t, y entonces la derivada de t pues simplemente será 1, obviamente con respecto a t. La función entonces devuelve un arreglo de NumPy con las componentes de los vectores tangentes. Hacemos la definición entonces r'(t) analítica de t, y lo vamos a calcular como dx con respecto a t igual a np punto coseno de t, que es este, menos t por np punto seno de t, que es esta parte. Entonces ya con eso tenemos el componente en x. Luego dy en dt es igual a np seno de t, aquí está, más t por np coseno de t, que es esta parte. Y con eso tenemos ya el componente en y. Y por último, dz en dt igual a 1, y este sería nuestro componente en z. Recordemos que si nosotros aumentamos este valor o lo reducimos, el cono de la hélice que estamos formando o se alarga o se encoge dependiendo del valor que nosotros utilizamos en z. El return, y aquí nos va a devolver el arreglo correspondiente para los valores x, y, z, np array dx de t, valor en x, dy en dt, son estos, el valor en y dz en dt, el valor en z. El cálculo vectorial tangente numérico y normalización. Para la parte 2 de este ejercicio tenemos que hacer el cálculo del vector tangente numérico y normalización. Para esto, el punto específico para el análisis, elegimos un valor de t en el que queremos calcular y visualizar el vector tangente. Vamos a poner como punto inicial t0 igual a 2 por np.pi, porque es 2pi lo que nosotros queríamos analizar en t0 como 2pi, que sería el punto que buscamos como punto tangente a la curva. Por ejemplo, 2pi radianes equivale a una vuelta completa. O sea, después de un giro de 360 grados vamos a calcular el valor tangente en ese punto. Una vuelta completa en el punto XY. Y lo que va a variar es Z. Calcular entonces el vector tangente analíticamente en T0. Evaluamos nuestra función de derivada analítica en el punto T0
y la tangente analytical igual a R prime T analítica T0. Entonces estamos buscando precisamente este análisis para el punto tangente, el valor en la curva en un punto tangente a través de esta función, pero pasándole el valor T0, que es 2 por np.pi. Y con eso le vamos a pedir el print f vector tangente analítico en t. Esto es T0, que sería el valor de 2pi. Y la tangente analítica correspondiente, que sería este valor calculado. Ahora, con estos datos ya calcular el vector tangente numéricamente en T0, aproximación por diferencial finita. Esto es útil cuando la derivada analítica es difícil de obtener. Entonces se aproxima la derivada como el cambio en RT dividido por un cambio muy pequeño en T. Tenemos entonces que R' en T es aproximadamente igual a R en T más el diferencial de T menos RT sobre el diferencial de T. dt va a ser igual a 1 por e a la menos 5. Definimos entonces este es el valor pequeñito, el diferencial pequeño para la aproximación del punto. Definimos un pequeño diferencial en tiempo, un número muy cercano a 0, pero que no sea 0, no puede ser 0. ¿Sí? Pero muy cercano para que podamos calcular ese punto en ese valor específico. El tangente numerical es igual a RT en T0 más dt. Parece que es 2pi más el diferencial, que es un diferencial pequeñito, muy pequeño, menos RT en T0, diferencia sobre el diferencial de T, y nos va a dar como resultado el print f vector tangente numérico en T, donde T0, que es el 2pi, y la tangente numérica en ese punto. Observa cómo los resultados del cálculo analítico y numérico son muy cercanos, casi idénticos, lo que valida la comprensión. El quinto paso es normalizar el vector tangente analítico para obtener el vector unitario tangente. El vector unitario tangente t de t indica solo la dirección sin importar la magnitud, o sea, rapidez. Se calcula dividiendo el vector por su propia magnitud normal. np linealgel.norm, que sería calcula la magnitud del vector. Esto es magnitud tangente analítica es igual a np.lineal.norm tangente analítica. Esta sería la forma de calcular precisamente ese vector. Verificamos que la magnitud no sea 0 para evitar una división por 0. Recuérdense que vamos a dividir entre este valor y no puede ser 0, tiene que ser diferente de 0. Entonces, si la magnitud tangente analítica, que es este, no es igual a 0, entonces podemos hacer el cálculo. Pero si fuera igual a 0, pues no podemos hacer el cálculo y reportaríamos que todo es 0, 0. 0, 0, 0, las tres dimensiones. Entonces aquí, si no es igual a 0, o sea, si es diferente de 0, eso significa no igual a 0. Entonces tenemos el unit tangente vector igual a tangente analítica
¿sí? Sobre la magnitud tangente analítica, que es la magnitud de este mismo vector. Y tenemos que el print f vector unitario tangente en t es igual a t0, 2pi, y corresponde al unit tangente vector, que sería este resultado de dividir la tangente analítica sobre su magnitud. De otro modo, el unit tangente vector, ¿sí?, en np punto arreglo, o sea, cuando es 0, pues lo tengo que reportar como 0, 0, 0. Si la magnitud es 0, el vector entonces unitario no está definido y no puedo generarlo porque pues es 0. Print f, la magnitud del vector tangente, o sea, cuando ponemos f es que estamos hablando de números de punto flotante en la variable t igual, y luego esta variable t0, que sería el 2pi, y 2pi obviamente es flotante, ¿sí? Por eso le pone aquí y le pide que lo reporte con 2 decimales, es el punto 2f. Esto es más Python que matemáticas, por eso no lo había descrito, pero lo explico aquí para que se entienda. Es 0 y no se puede normalizar, que sería este resultado. Es algo similar a este, nada más que aquí la diferencia es que no es 0 y entonces sí se puede calcular el valor, y por eso se pone este valor de unit tangente vector. Pero también es t0, que es 2pi con 2 decimales, punto 2f. Luego, obtener el punto en la curva en t0. Calculamos las coordenadas x, y, z del punto donde el vector tangente será dibujado. Esto es el point on curva, el punto en la curva, igual a rt en t0. Y ponemos el print f punto en la curva en t igual a t0, que es 2pi con 2 decimales, punto flotante, y el point on curva, o sea, el punto que calculamos de la curva en rt de t0. La visualización 3D de la curva y su vector tangente. Para la parte 3 tenemos la visualización de la curva y su vector. Para esto generamos los puntos para graficar la curva completa. Creamos un rango de valores de t para trazar una porción de la curva. Obviamente tiene que estar por debajo de 2pi, por encima de 2pi, para que podamos tener intermedio el valor de 2pi. NP, lint, espace, inicio, fin, número de puntos. Genera un número de puntos espaciados. T value igual a np lin espace, y entonces me dice desde 0 hasta 4 por np.pi para tener el valor del número de pis, y el 500 puntos, que esto es lo que estaría generando la curva, generada 500 puntos uno tras otro para generar esa curva. Desde t igual a 0 hasta t igual a 4pi. O sea, vamos a ir desde 0 hasta 4pi y nosotros vamos a graficar 2pi. 2 vueltas completas con 500 puntos para suavizar la creación de la curva, para que se vea como una línea continua. Calcular las coordenadas x, y, z de cada punto de la curva usando nuestra función rt. Bueno, aplicamos la función rt a cada valor de t en t values. Esto es, para x curve igual a t value por np coseno de t values. Acuérdense que el valor en x está calculado con respecto al valor del coseno. Luego el valor en y curve igual a t values por np seno de t values. Recuerden que el valor en y está calculado con respecto al seno para formar el círculo completo, seno y coseno.
y el desplazamiento vertical para formar la elíptica z curva igual a t values. Los valores en t como un escalar que permite elongar la curva alrededor del círculo formado, ¿sí? Y obviamente esto se está deformado un poco, es cónico por el valor de t que multiplica al coseno y el valor de t que multiplica al seno. Y si ustedes lo recuerdan, esto ahorita regresamos aquí. Esto por la función de t por el seno, t por el coseno, y este escalar que multiplica esto, entonces permite, aquí es menos, aquí es más, que la curva se haga precisamente cónica. La configuración, la visualización del 3D con Matplotlib parte 1. El 7. Configurar la visualización 3D con Matplotlib. Entonces agarramos la figura que queremos igual al ploit que creamos. Este es el Matplotlib, recuerden, ploit, el objeto que creamos con el Matplotlib. Punto figure, pick size y damos el tamaño que queremos, en este caso 18. Crea una nueva figura para el gráfico. El tamaño se ajusta para mejorar la visualización, o sea, para que quepa en pantalla y se vea completa la imagen en el centro de la pantalla. Ahorita lo vamos a ver para que lo podamos comprender ya creado, vamos a decir. Luego tenemos el AX igual a fig add subplot 111 proyección 3D. Esto añade un subplot 3D a la figura. El 111 significa una fila, una columna en primer subplot y trazar la curva en 3D. AXplot, Xcort, Ycort y Zcort dibuja una línea conectando los puntos, o sea, es lo que hace que se vea la gráfica en 3 dimensiones como sucesión de puntos en diferentes posiciones de las coordenadas X, Y, Z. AXplot, Xcurve, Ycurve, Zcurve, label, curva paramétrica, RT, esto es una etiqueta que se le pone para identificar la curva, ¿sí? Con los valores de t, coseno de t, seno de t y t para X, Y y Z, para que se identifique qué curva es la que estamos graficando. El color que vamos a utilizar para la curva se define también. En este caso va a ser azul, blue, y va a ser con un ancho, con un grosor de línea, ¿sí? O de punto, vamos a decir, línea white de 2, para que se vea bien la gráfica, porque podemos hacerlo más grueso o más delgado, simplemente variando esto. Al marcar el punto específico en la curva T0 con un marcador rojo grande, Scatter, Xcort, Ycort y Zcort dibuja puntos individuales. Entonces el AX Scatter Point on curva, o sea, el punto en la curva, en el punto 0, point en curva 1, point en curva 2. Y tenemos un color rojo, S100. Lo identificamos con una etiqueta, label F, con punto de análisis en T, T0, que es el 2. O sea, estamos creando el punto rojo en el valor T0, que es el 2pi, para que lo podamos ver. Y lo marcamos en ese punto con el marker igual a esta O, 0. Trazar el vector tangente analítico desde el punto en la curva. AX, ¿sí? Keyword, X origen, Y origen y Z origen
de X componente, de Y componente, de Z componente, esto dibuja un vector de flecha, o sea, una línea de flecha que va a marcar el punto A, el del origen, hasta ese punto que nosotros estamos generando en el T0 precisamente. El legend ajusta la longitud visual de la flecha en el gráfico, ¿sí? No su magnitud real, sino nada más lo que es la vista para que se vea la flecha ubicada en el punto correspondiente. Arrow Legend Radio controla el tamaño de la punta de la flecha para que se acomode al gráfico. AX Keyword Point on Curve 0, el Point on Curva 1 y el Point on Curve 2. El Tangent Analytical 0, Tangent Analytical 1 para cada uno de los puntos y Tangent Analytical 2. Recuerden, voy a regresar un poquito para ver los códigos. Recuerden que el Tangent Analytical lo definimos precisamente aquí, numérica Analytical. Aquí en donde definíamos precisamente el vector tangente analítico. Ok, regresamos. Aquí. Analytical 0, 1 y 2. Muy bien. Y entonces el color que vamos a utilizar para estas tangentes va a ser un color verde, ¿sí? Con una longitud de 10.0, con una flecha, el largo el radio de la flecha de 0.2 para que no sea muy gruesa. Y con la etiqueta vector tangente analítico para que quede identificado con una línea de grosor 2 también, que sería el mismo grosor de la curva completa. Después viene lo que es la opcional, que es trazar el vector unitario tangente para ver solo la dirección y puede descomentar las siguientes líneas. Esto es, si quieres ver el vector unitario también, o sea, aquí les puse la programación para poder poner el vector unitario, que sería el ax keyword. No quise complicarlo tanto en la gráfica y entonces por eso es que está comentado. Pero si quieren ver el vector unitario, basta con quitar nada más, estos tres, para que se genere el vector unitario, que aquí lo tienen perfectamente definido. De hecho, esto se los dejaría a los visitantes al canal, al grupo, para que hagan esta práctica de quitar esto y vean la diferencia entre una gráfica y otra, que puedan ver la imagen sin el vector unitario y con el vector unitario, compararlos y que me den sus comentarios al respecto. Aquí lo tienen definido. Bueno, después de esto, que es la creación del vector unitario, que aquí está, tenemos la configuración de etiquetas de título y leyendas del gráfico para que el gráfico quede perfectamente identificado, identificando el eje X, el eje Y, el eje Z y la visualización, o sea, el título del gráfico. Entonces, para esto es AXSet, XLabel, eje X, ¿sí? Esto es etiqueta para el eje X. Lo mismo AXSet, YLabel, eje Y, para etiquetar el eje Y AXSet, ZLabel, para el eje Z, etiquetar para el eje Z. Y AXSet Title, que es la visualización de curva en 3D y su vector tangente. Este es el título del gráfico. Ahora, AX Legend muestra la leyenda con la etiqueta que definimos en plot y keyword, ¿sí? Y AX Grid True, esto muestra una cuadrícula en la gráfica de fondo para mejorar la referencia espacial dentro de la gráfica.
Ajustar la vista para una mejor perspectiva opcional. Esto lo hacemos con AXView Init LF20 ASIM 60, ¿sí? Para lo que es la elevación y la simetría, lo que es el ángulo sobre el plano XY y el azimut de la rotación alrededor del eje Z, porque lo que va a estar variando es la posición XY sobre el eje Z para formar la espiral. Y mostrar el gráfico simplemente con plot.show. Y eso nos tiene que dar el gráfico en 3D. La interpretación y ejecución del código. La interpretación y posibles mejoras. Primero, observar cómo el vector verde tangente apunta a la dirección. Ahorita lo vamos a ver. En que la curva avanza en el punto rojo. La longitud del vector tangente indica qué tan rápido cambia la posición con respecto a t. Puede cambiar la función rt en t y r't analytical para explorar diferentes curvas. Ejemplo, una elipse 3D, una espiral más compleja. O sea, si yo cambio los valores de t, por ejemplo, si yo pongo en y 2t en lugar de t, entonces ya no sería una hélice circular, sino sería una hélice elíptica. O sea, así de sencillo podemos modificar el gráfico. Experimenta con diferentes valores para T0, por ejemplo, ahorita lo puse como 2pi, pero pudieran poner ustedes pi, un cuarto de pi, 3/4 de pi, 1.5 pi, etcétera. Y entonces eso nos va a dar el punto ubicado, el punto tangente en diferentes lugares de la curva. La aproximación numérica por diferencia finita es una base para métodos numéricos más avanzados. Ahora, ¿qué pueden incluso simular? Que a lo mejor que en lugar de que grafiquen de 0 a 4pi, grafiquen de 0 a 8pi o de 0 a 2pi y marquen nada más el valor de T0 en pi, y etcétera. Me explico, media vuelta en lugar de vuelta completa, 2 vueltas completas, 3 vueltas completas, etcétera, que serían 6pi, 3 vueltas completas, etcétera. Bueno, esto es lo que tendríamos que obtener. Aquí está la elíptica cónica, como se los mencioné. Y tendríamos que obtener algo así cuando ejecutemos en Python, en donde tenemos la elíptica formada por las variaciones en el eje X, el eje Y y el vertical, que sería el eje Z. Y tendríamos esta elíptica formada y el punto tangente en una vuelta completa. Si empiezo aquí, hago el giro completo 360 grados y voy a llegar a este punto, que es el punto tangente de la gráfica. ¿Ok? Antes de pasar, vamos a correr este ejercicio. Vamos a abrir el Visual Studio Code. De hecho, ya lo tenemos preparado para que lo puedan ver. Este lo vamos a quitar porque ese es de matemáticas discretas, pero ahorita vamos a cargar el archivo. Vamos a abrir el archivo y nosotros nos vamos al curso de cálculo 3 2025B, presentaciones. Sí, aquí está. Y entonces vamos a ver movimiento, proyección, longitud. Aquí está, 1.4, curvas en el espacio y tangente. Tenemos ya algunos ejercicios desarrollados, por eso ven que tenemos esa serie de ejercicios. Muy bien, aquí tenemos el código exacto que les acabo de presentar, en donde ya es un código un poquito más elaborado. Y vamos a ver cómo funciona, cómo se ejecuta. Es exactamente la importación del NumPy, del Matplotlib, las definiciones de RT para la función, para lo que es el vector del helicoidal, ¿sí? La definición de la función que devuelve este arreglo numérico
para lo que es la función tangente precisamente, y así sucesivamente. Lo que acabamos de analizar hasta que llegamos a esta parte para mostrar el gráfico completo. Vamos a ejecutar este código y entonces simplemente le decimos que lo ejecute, y aquí está haciendo la ejecución, calcula los valores que los podemos ver aquí. Estos son los valores de lo que es el vector tangente analítico en t igual a 6.28, vector tangente numérico y tangente unitario, y el punto en la curva, que este es el valor que obtienen. Y entonces si es 2pi, por eso es que aparece como 6.28. Recuerden que pi es 3.14. Bueno, pues por eso 2pi pues son 6.28, que corresponde a 360 grados en una curva en radianes, obviamente. Aquí tenemos la curva paramétrica RT, T coseno de T, T seno de T, el punto de análisis en T igual a 2pi, que es 6.28, y el vector tangente analítico, precisamente, que es este vector en verde, que es el tangente a la curva, ¿sí? Muy bien, entonces vean que esta es la curva y esto es en 3D. No crean que es una simulación 2D. Es una curva en 3D desarrollada y programada directamente en Python, ¿ok? Aquí tenemos la curva en 3D. Muy bien, vamos a continuar con la presentación. Ahora, el resultado del programa en Python es un gráfico en 3D. Vayamos a la visualización en Visual Studio Code para que podamos verlo en vivo. Ya lo revisamos, ya lo vimos. Y ahora, la curva en movimiento. Observando el gráfico generado por nuestro código Python, podemos confirmar visualmente nuestros cálculos. La hélice cónica se desarrolla y asciende alejándose del origen a medida que t aumenta. El punto rojo marca la posición de la partícula en t igual a 2pi. El vector verde es el vector tangente analítico que muestra emanado de ese punto, del punto de 2pi, en 2pi, y su dirección es perfectamente alineada con la dirección instantánea de la curva, precisamente en t igual a 2pi. En ese punto, esa es la dirección de la curva. Esto valida, ¿sí?, que nuestro cálculo analítico y numérico, aunque no visible directamente en el gráfico, su similitud se imprime en la consola y es correcto. Ahí tenemos los valores numéricos que les mostré en la consola. La longitud del vector tangente indica entonces la rapidez con la que la curva es trazada en ese punto, mientras que su dirección es la clave para entender el movimiento. La geometría 3D impulsa la innovación. El dominio de la geometría de las curvas en 3D es fundamental en industrias de alto crecimiento. Los videojuegos y entretenimiento. El mercado global de videojuegos supera actualmente los 2.000 millones anuales. Millones de dólares, ojo. Con una demanda constante de gráficos más realistas y animaciones complejas, donde el modelado y las trayectorias son clave. El diseño y fabricación CAD/CAM. La industria CAD/CAM se proyecta, ¿sí?, con miles de millones de dólares también, ¿sí?, para años posteriores al 2000 y
no digamos de aquí en adelante, a partir del 2020-2025, con herramientas que dependen de la representación precisa de formas curvas para el diseño de proyectos. La robótica y la automatización. La inversión en robótica móvil y manipulación 3D continúa creciendo con sistemas que requieren una comprensión profunda de las curvas y tangentes para la navegación y el control de movimientos, incluso para el desarrollo que actualmente está en auge de lo que son los robots humanoides, ¿sí?, que obviamente están en pleno auge. Estas cifras demuestran que tu habilidad para trabajar con curvas en el espacio no es solo teórica, sino una competencia valiosa y demandada en el mercado laboral. Esto fue publicado por Statista en el 2024 y obviamente también está siendo analizado en Videoteca Valencia, en el canal de YouTube Videoteca Valencia. Tu perfil diferenciador, gráficos, robótica y más. Desarrollador o desarrolladora de gráficos 3D creando motores de renderizado, ¿sí?, o sea, análisis de videos, corrección de videos, inserción de videos, como herramientas de animación o efectos visuales. Ingenieros o ingenieras en robótica o de robótica, programando movimientos precisos para brazos robóticos o vehículos autónomos, con sensores y actuadores que determinan ciertos movimientos y características. Ingenieros e ingenieras de simulación, desarrollando modelos para simulación de fenómenos físicos complejos en 3D. Especialistas en realidad virtual, realidad aumentada, y ahora un nuevo concepto que se lanza, que es la realidad mixta, construyendo experiencias inmersivas con navegación y objetos 3D. Análisis de datos geoespaciales, trabajando con trayectorias de drones, satélites o sistemas de información geográfica, lo que conocemos como GIS. Esta combinación de matemáticas avanzadas y habilidades de programación te convierte entonces en un profesional versátil y altamente valorado. Publicado por Siciliano B y Katif O en el 2016, por Smith J en el 2020, y también está siendo analizado cada uno de estos rubros en el canal de YouTube Videoteca Valencia. Puntos clave, curvas y su dirección. Hoy hemos cubierto los fundamentos de las curvas en el espacio y su dirección instantánea. Las curvas 3D se definen mediante funciones vectoriales del tipo RT que ya analizamos. El vector tangente R'T nos da la velocidad y dirección instantánea en la curva. El vector unitario tangente T proporciona solo una dirección normalizando R'T. Python con NumPy y con Matplotlib es una herramienta poderosa para visualizar y analizar estas curvas y vectores. Y ojo, nos permite el análisis y cálculo de acción de actuadores, vectores, motores y demás, basados precisamente en puntos específicos sobre una curva. Este conocimiento es una base crucial para comprender el movimiento y la geometría en 3 dimensiones en tu carrera de ingeniería en computación. Publicado y analizado en el canal de YouTube Videoteca Valencia. Dominando el espacio 3D. Al comprender cómo describir y analizar curvas en el espacio y sus tangentes, han adquirido entonces una habilidad fundamental que trasciende el aula. Esta capacidad les permitirá modelar y resolver problemas complejos en gráficos por computadora, robótica, simulaciones y mucho más.
El poder de Python, combinado con estos conceptos del cálculo 3, perdón, les da las herramientas para ser innovadores en un mundo cada vez más tridimensional. Los animo a seguir explorando y aplicando este conocimiento en sus proyectos futuros. Algunas preguntas que vale la pena considerar es cómo se relaciona el concepto de vector tangente con la velocidad de un objeto que se mueve en el espacio. Otro es un tema de investigación que podría ser investigar el uso de los splines, curvas de Bézier o B-splines en animación 3D y diseño de videojuegos y cómo se calculan sus vectores de tangentes. Esto también ha sido analizado en el canal de YouTube Videoteca Valencia. Amplía tu conocimiento para seguir profundizando en cálculo 3, álgebra lineal, programación y muchos otros temas esenciales. Lo podemos encontrar en Videoteca Valencia, que ya saben que ya cuenta con más de 1550 videos y sigue creciendo, ¿no? Juntos seguimos aprendiendo. Agradezco enormemente su atención e interés durante esta sesión. Recuerden que estoy aquí para apoyarlos en su camino académico y profesional. No duden en contactarme para resolver dudas, ya sea a través de mis redes sociales, correos electrónicos o cualquier canal disponible. Su compromiso es mi mayor motivación. Te ayudo a evolucionar. Ya saben que tenemos por ahí algunas certificaciones como coach profesional, conocer, y tenemos más de, ahí dice 20 años, pero ya más de 25 años de experiencia docente. Gracias por su atención. Para sus recursos educativos, visita, ya sabes, Videoteca Valencia. Y muchísimas gracias por sus corazones, por sus aplausos. Créanme que es muy importante y muy motivado. Gracias por esos deditos arriba, por esos corazoncitos, por esos aplausos. Espero que les haya gustado, que les haya servido esta presentación, y ya saben que seguimos avanzando y vamos a seguir avanzando con más videos para este tipo de cosas. Tenemos aquí las referencias utilizadas para el desarrollo de esta presentación, y hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.